El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia, ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Cuentas Claras, un espacio dirigido a emprendedores, pymes y empresarios, quienes deben mantener en sus negocios sus cuentas claras. Acompáñenos junto a GTI y sus invitados, porque en este espacio le tenemos las cuentas claras. Con un servicio 24/7, GTI le atiende sin costo alguno en el teléfono 2105-4400 o al WhatsApp 8950-3418. Búsquenos en las redes sociales de GTI y también escuche todos los jueves Cuentas Claras. Cuentas Claras. Aquí en Colombia. Buenos días a nuestros oyentes. Muchas gracias por estar nuevamente con su programa Cuentas Claras. Aquí en Radio Colombia. La idea es mejorar la condición de nuestros pequeños, medianos empresarios, y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Sigue siendo un tema muy interesante, de actualidad, que es el tema del teletrabajo, que parece que veníamos ya hablando de él, pero la pandemia y esta situación que se nos ha dado en el último año, que se nos ha dado en este tiempo, nos ha obligado a tomarlo con mucho más seriedad. Todos nuestros oyentes, estoy casi seguro que todos nuestros oyentes ya tienen experiencia en teletrabajo. Pero don Eric Briones se preocupó y escribió un libro sobre el tema del teletrabajo en Costa Rica. Y yo quiero darle la bienvenida y agradecerle a don Eric su presencia en su programa Cuentas Claras. Buenas, ¿cómo está don Eric? Para servirle, muy buenos días, estimado don Alejandro, y a su estimada audiencia de Cuentas Claras aquí en Radio Colombia. Muchas gracias por la invitación y para mí es un honor estar con ustedes y a poderles hablar sobre el teletrabajo. Don Eric, ¿por qué usted está hablando de teletrabajo? ¿Cuál es su experiencia? ¿Por qué se metió en este tema? Gracias, don Alejandro. Viera que este tema me ha apasionado, lo que tiene que ver con tecnologías de información y comunicación, precisamente porque dentro del campo laboral, que es mi especialidad, las tecnologías de información y comunicación están siendo innovadoras, pero disruptivamente, están haciendo un cambio total. Y tan es así que esta herramienta o esta modalidad novedosa del teletrabajo, novedosa para nosotros los costarricenses, porque desde hace 15 años, como profesor, empecé a hablar en las universidades sobre este tema que se daba nada más en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, que se estaba desarrollando. Bueno, precisamente el teletrabajo, esta modalidad diferente que consiste en hacer no presencial el trabajo en su centro de trabajo como se va antes, sino desde otro centro, sea en su casa o en algún otro lado aparte, precisamente es lo que nos ha salvado, don Alejandro y estimados radioescuchas, precisamente nos ha salvado de la pandemia para poder mantener el montón o miles de fuentes, y no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. ¿Qué hubiera pasado si no tuviéramos esta herramienta? Como lo explico en el libro que escribí con mi estimado amigo don Steven Núñez, exministro de Trabajo. Bueno, hoy tal vez muchos estaríamos sin trabajo. Entonces, esto me motiva o nos motiva la pandemia para dejar un granito dentro de esto y ir desarrollando poco a poco precisamente esta modalidad que desde mi punto de vista, después del COVID, después de esta pandemia, llegó para quedarse. No concebiría más bien una regresión, sino más bien que debemos como costarricenses progresar y mejorar lo que tiene que ver con esta herramienta. Don Eric, hablábamos hace unos días con el encargado de recursos humanos de nuestra empresa y reflexionaba con ella y le decía, esto me parece también medio injusto. Antes veíamos a la persona, la traíamos, le dábamos un tiempo de prueba, veíamos su comportamiento, cómo se vestía,
cómo se comportaba con sus compañeros, desde el punto de vista técnico, si cumplía o no cumplía con los requisitos que él dijo haber tenido antes de entrar a la organización. Pero yo siento una persona aquí enfrente y voy a hacer la entrevista de trabajo y lo primero que le pregunto, ¿tiene comunicación internet o no tiene? ¿Qué tan rápido es el internet que tiene lugar donde trabajar? Eso no es discriminatorio. No, definitivamente todo está cambiando. Todo cambia, ahora hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Es igual, don Alejandro, donde las formas de contratación hoy por hoy ya no son donde yo le llevo a usted el currículum. Y yo digo, Eric Briones es súper especial, sabe montones, buen esposo y tal vez es todo lo contrario. Ahora, ¿cómo se están dando estas contrataciones? Por medio de las redes sociales. Yo llego y reviso Eric Briones, antes de contratarlo, voy a ver WhatsApp, entro a Facebook, entro a Instagram y veo el perfil de esta persona. Hoy es nueva realidad y ya hay que eliminar ese concepto. Incluso hoy por hoy la gente está trabajando hasta en pijamas. Yo, por ejemplo, que doy clases en diferentes universidades, los muchachos están acostados en sus camas, el perrito está interrumpiendo, el gato se sube. Miren, son cambios que nosotros tenemos que adaptarnos, ser muy proactivos. Ahora yo no consigo que el patrono le dé, por ejemplo, el tiempo para el descanso de tomarse un cafecito, o el patrono que le lleve la cocinita para que ellos puedan calentar, o el patrono darles, ejemplo, un parqueo. No, ahora lo que tenemos que hacer es darles mejores herramientas, que eso desde 1943 existe, darles buenas computadoras, darles capacitación, pero no solo capacitación en el uso de las tecnologías o del trabajo para que me contrató, darle capacitación para esta modalidad nueva, capacitación en el ámbito psicológico, capacitación en el ámbito de la salud ocupacional, lo que tiene que ver con los descansos. Por ejemplo, don Alejandro, en diferentes instituciones públicas a usted lo están monitoreando, porque acordémonos que la mayoría de la gente que teletrabaja tiene que ser por objetivos. Incluso en la realidad o en mi experiencia, la gente está cumpliendo más allá con los objetivos. Cumplen antes de que uno fuera presencialmente. ¿Por qué? Porque se pierde más tiempo. Entonces, en lo que conozco, por ejemplo, las instituciones públicas, hay momentos donde a usted lo monitorean, pero con el fin más bien para que usted haga descanso, para que usted haga pausa. Entonces, hace ejercicios con sus jefaturas, con sus compañeros, precisamente para aliviarle la carga emocional y física que se da con el teletrabajo. Pero usted me habla de un conjunto de conceptos que, si bien es cierto, son entendibles, son razonables, no necesariamente están en las leyes. Hay que ajustar las leyes se han venido ajustando, en Costa Rica ya algo hemos hecho, algún intento costó, pero se hizo algún intento. Le he de contarles de experiencia que cuando nosotros hacemos teletrabajo desde hace muchos años, la verdad, porque a partir de las 6 de la tarde nosotros damos servicio 24/7 en GTI, pero a partir de las 6 de la tarde nosotros desconectábamos la central telefónica aquí en la oficina y la central desviaba a cada una de las casas donde estaban trabajando las personas y les tocaba el turno de 6 a 10, 12 de la noche, y a las 11, 12 de la noche entraba un segundo turno con 2 o 3 personas, se quedaba toda la madrugada trabajando. Yo siempre pensaba en una cosa: ¿qué pasa si esa persona a las 2 de la mañana se levanta, va caminando al baño, va a traer un vaso de agua a la refrigeradora y se nos cae? ¿Es un accidente laboral o no es un accidente laboral? La legislación en algún momento hubo un tiempo en que no estaba tan claro eso. ¿Qué tan claro está en Costa Rica la legislación laboral? Excelente pregunta, don Alejandro, y creo que por ahí debemos de partir. Como se explica dentro del libro, nosotros, los costarricenses, la pandemia no nos tomó tan desprevenidos como le tomó a otros países sudamericanos. Ejemplo, nosotros ya desde septiembre del año 2019 tenemos un marco regulatorio elevado a rango de ley, o sea, tenemos una ley, y 6 meses después, o sea, incluso antes de la pandemia, estamos hablando de diciembre del año 2019, contamos con una reglamentación que viene a hablar sobre esos temas que usted está hablando. Por ejemplo, ¿por qué no la ley no se había aprobado? Porque no nos habíamos puesto de acuerdo en cuanto a los riesgos de trabajo, que usted hace alusión. Bueno, en el artículo 12 de la ley del teletrabajo viene a hacer alusión que es igual
como que si yo estuviera en el centro de trabajo. Entonces, don Alejandro, ahí tienen que privar los principios de buena fe, la lealtad, la comunicación oportuna, como que si yo estuviera trabajando. Y para eso se van a hacer investigaciones respectivas, tanto en este caso por el Instituto Nacional de Seguros, que es el único ahorita autorizado o el que da el seguro para riesgos de trabajo. ¿Qué se está debiendo? Claro, don Alejandro, más bien y dentro de ya conclusiones del libro es precisamente esa que usted toca. Tiene que haber toda una modernización de la legislación porque en 2 años que ya va a cumplir la ley, hemos encontrado vacíos o huecos legales donde es necesario, por ejemplo, el derecho al desconecte. ¿Cómo es eso? El derecho al desconecte. A veces se nos olvida y lo he visto en la práctica donde la jefatura, donde entre compañeros se le olvidó porque como estaba sentado que ya salimos del trabajo, que ya estamos fuera del trabajo, entonces eso no se vale estar porque estamos en momentos ya de descanso. Eso no lo tenemos regulado. No tenemos regulado, por ejemplo, específicamente lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con quién da o quién implementa las tecnologías de información y comunicación. Hoy por hoy, don Alejandro, usted ve que la mayoría de los trabajadores del sector público están poniendo sus herramientas, no necesariamente se las ha dado el sector público, igual ha sucedido en el sector privado. ¿Por qué? Porque nos agarró desprevenidos en esa parte. Ya en la parte práctica del teletrabajo nos agarró desprevenidos. Entonces, como conclusión del libro y recomendaciones, es precisamente con esta experiencia que estamos teniendo hoy, es venir a modificar la ley para que sea favorable y equiparable tanto para el patrono como para el trabajador. No nos tenemos que desbalancear para mantener la paz laboral que hemos mantenido desde hace 80 años. Sí, muy interesante. Estamos hablando con Eric Briones sobre el tema del teletrabajo y específicamente sobre un libro que él ha escrito en conjunto con don Steven Núñez, viceministro de Trabajo, sobre el teletrabajo en Costa Rica. Ya regresamos, vamos a ir a un corte comercial y vamos a continuar hablando sobre el tan interesante tema y sobre el libro que ellos han escrito como parte de la enseñanza y la experiencia que ellos tienen en el tema del teletrabajo. Ya regresamos en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Cuentas Claras. Aquí en Colombia. Ya volvemos. Fácil de usar, ágil y seguro. Así es el app GTI Factura Electrónica. Descárguelo en su celular y con un par de clics, emita su factura desde cualquier lugar del mundo. Somos el mejor aliado digital para su negocio. Además, sin costo alguno y con un servicio 24/7, en GTI le atenderemos en el teléfono 2105-4400. Búsquenos en nuestras redes sociales y escuche cada jueves Cuentas Claras. GTI, líder en factura electrónica y medios de pago. Continuamos con Cuentas Claras en Colombia. Cuentas Claras. Muchísimas gracias. Estamos con el autor del libro El teletrabajo en Costa Rica, don Eric Briones, y estamos hablando precisamente del tema tan interesante que parece que ha permeado o nadie se pudo escapar, ninguno de nuestros oyentes se ha podido escapar de este tema del teletrabajo. Ahora, como hablamos de quién produce la vacuna y qué se hace, quién, cuánto dura, cuánto han durado haciendo la vacuna, algo que no nos dábamos cuenta en temas anteriores, hoy el teletrabajo se volvió una palabra cotidiana, se volvió una situación cotidiana en todas nuestras empresas. ¿Qué capítulos tiene el libro? Pues, motívenos por qué leer el libro para tener una mejor experiencia y una mejor visión del teletrabajo en Costa Rica. Claro, don Alejandro y estimados radioescuchas, dentro de la presentación que hacemos del libro, hay algo que tenemos que tenerlo claro y que nos estimuló a nosotros como autores a escribir. Allá en el historiador nacional, don Hernán Esquivel Salas, prologando un libro de historia del derecho de don Alberto Brenes Córdoba, toda una autoridad del siglo pasado de derecho civil, y abro comillas, él dice que la historia del derecho adquiere gran importancia ya que la explicación y configuración del derecho actual es difícil lograrla sin conocer a fondo el derecho del pasado, que ha sido gestor y fundamento del presente. Y cierro comillas. ¿Qué significa esto? Que si nadie se preocupa
o se ocupa además de dejar algo a nosotros los costarricenses de lo que pasó, y máxime que nosotros nos dedicamos a la materia laboral, don Steven Núñez siendo ministro de Trabajo, quien fue el que firmó la ley junto con el presidente don Carlos Alvarado, para que hoy por hoy nosotros los costarricenses tuviéramos una legislación la cual venía fraguándose de años anteriores con diferentes partidos políticos que contaron con la anuencia y el estudio respectivo y sus asesores. Si no recabamos esta información, se diluye y se puede perder. Y esto ha sucedido, y tengo la experiencia hace 20 años aproximadamente, escribí sobre antecedentes del salario escolar en Costa Rica, siendo en ese momento ministro don Farita Yales, primer gobierno de don José María Figueres Olsen. Bueno, viera que no me imaginé yo que 20 años después de haber escrito ese libro, no, le ha servido mucho a las autoridades en la discusión del tema del salario escolar. Pensando en eso y mi experiencia, digo, bueno, aquí lo que hay que es hacer un libro para dejárselo a las generaciones, para que entiendan por qué se dio el teletrabajo, en qué consiste, cuál fue la razón política, la razón sociológica, jurídica, y qué a su vez podemos mejorar. Y esto calza como anillo al dedo con la pandemia. Precisamente, tal vez, si no hubiera existido la pandemia y hubiera salvado en muchos casos a trabajadores, tanto del sector privado como público, tal vez no nos hubiéramos dado la tarea de escribir. Esa es la motivación, digamos, y finalmente dentro de esa motivación que les hago es precisamente es para mejorar esta herramienta, esta modalidad que llegó para quedarse, no podemos retroceder. No concebiría que termine la pandemia y que nos obliguen a volver igual que antes, debajo de esas presas, lluvias, con la carestía que tenemos en electricidad. Los patronos se ahorran un montón de dinero, los trabajadores también. Entonces, esto nos ayuda a pensar que en la práctica este instrumento teórico que nosotros como costarricenses lo logramos posicionar como ley en septiembre del año 2019, es una arma, es un desempeño, una modalidad que sirve para ambos lados. Eso sí, con equilibrio, porque mucha gente también, don Alejandro, y en honor a la verdad, no conciben o están sufriendo a raíz del teletrabajo. Mucha gente quiere ir a trabajar presencialmente. Precisamente eso quería preguntarle. No todo es bueno en la vida, no, ahí tiene que haber grises, no todo es blanco o es negro. El teletrabajo tiene que tener tiene sus defectos, tiene sus cosas no adecuadas para el ser humano. Una de ellas posiblemente la socialización, el hecho de ver a mis compañeros, de compartir con ellos, de preocuparme por las cosas malas que les pueden estar pasando, una enfermedad, una situación en cada una de las casas. Eso se corta con el teletrabajo, eso se diluye con el teletrabajo. Que además de eso, ¿qué otras cosas tiene el teletrabajo que, digamos, usted considere, después de todo el pensamiento que le ha dado a esto, no son las convenientes? Claro, lo más importante y que se toca entre el libro, el pensamiento aristotélico, que el ser humano por excelencia es social. Entonces, al no poder yo relacionarme y estar dentro de una computadora y en una habitación teletrabajando, don Alejandro, más de 8 horas o 8 horas, eso también desmotiva, eso también perjudica en la capacidad intelectual y también física. Por eso es que se aconsejan las pausas y los cambios. Otra de las consecuencias, podríamos decir, negativas es dentro del ámbito laboral, y eso hace 15 años ya lo vio Francia. Por ejemplo, dentro del ámbito colectivo laboral, no es lo mismo que usted, por ejemplo, como sindicalista o, por ejemplo, como miembro de una asociación cooperativa, asociación solidarista, llegue y vaya a mi oficina y me diga, mire, esto está, asóciese por eso y estos beneficios, face to face, como se dice en los norteamericanos, que es llegar y usted mandarme un correo, lo cual es impersonal. Bueno, eso puede ir en desmedro del derecho colectivo también. Otras consecuencias, bueno, las consecuencias negativas es que no estábamos preparados, entonces en muchos hogares no hay oficina, está la señora con sus hijos que tiene que atenderlos a su vez, hay interrupciones o está provocando también trabajar más horas debido a este tipo de interrupciones. No estábamos preparados en este momento, claro, por eso es que precisamente dentro de las recomendaciones es estas consecuencias que son negativas. Bueno, ¿cómo podemos dentro del ámbito legal aminorarlas
y llevarlas a cabo para ir mejorando esta modalidad. Ese es un reto de cara a los 200 años de independencia de Costa Rica. Tenemos que mejorar esa reglamentación o esa ley. Puntualmente hay que mejorarle algunos temas específicos. Definitivamente, sí señor, y dentro del libro llegamos a esas conclusiones. Claro. Uno es el derecho al desconecte, o sea, el derecho al descanso que tengo. No es lo mismo estar en la oficina donde usted tiene un horario para descansar, donde hay interrupciones, etcétera, etcétera, que estar en la casa sin darse cuenta usted ya son las 4 o 5 de la tarde. Eso sucede a los que teletrabajamos. Entonces, eso es la mejor de las condiciones, porque hay veces que uno se da cuenta que son las 8 de la noche y todavía lo llaman por teléfono. Ese es el derecho al desconecte. Otra muy importante es lo que tiene que ver con la alimentación también. La alimentación tiene que mejorar y hacer las pausas respectivas, porque un trabajador tiene que estar muy bien íntegramente para darle el mejor servicio dentro de la mejor relación laboral a su patrón. Entonces, todo esto son cambios que tienen que venir, cambios con capacitación, con concientización, para poder lograr posicionar mejor esta modalidad. Pero hacia eso vamos, consideramos nosotros como autores del libro, hacia eso vamos, hacia una mejora y una política pública en un futuro muy cercano para mejorar esta modalidad. Usted me está hablando de educación, usted me está hablando de que vamos a tener que ir a los colegios técnicos, a los colegios académicos y tratar de enseñarles a nuestros estudiantes, a esos estudiantes que van a ser los teletrabajadores del futuro, cuál es el comportamiento adecuado que ellos deben tener. No solo por tener un rendimiento laboral eficiente, sino también por su misma salud ocupacional, porque lo que usted me está mencionando es que se puede ver afectada su salud ocupacional, incluso su estándar de vida, su condición familiar o la forma de tener convivencia con la familia. Muy interesante, pero antes de que terminara el programa me gustaría un comentario suyo en el tema de cuál es su visión de futuro, cuál es la visión de futuro que da el libro, qué va a pasar después de que todo esto pase, que ojalá que lo de la pandemia se diluya completamente, cómo vamos a volver a las condiciones laborales. Consideramos como autores, tanto don Steven Núñez como mi persona, vemos muy positivamente la herramienta, la modalidad del teletrabajo, definitivamente. Creemos sí que tienen que haber muchos cambios a nivel legislativo, a nivel, como usted lo dice, a nivel de educación, mucha concientización de la ciudadanía. Tienen que haber también, le cuento, más democratización, y hablemos de democratización por parte estatal, donde tienen que llegar también todas las tecnologías, las redes, tienen que llegar todo lo que tiene que ver con internet, cambiar las bandas para que todos tengan acceso al teletrabajo, porque hoy usted y yo podemos hablar, yo desde mi casa, usted desde su trabajo, pero no todas las personas pueden hacerlo. Ejemplo, yo que doy clases en diferentes universidades, hay muchachos allá en San Carlos que me dicen, profesor, no puedo conectarme, no hay forma, viera cómo se cae el sistema. Bueno, aquí los que estamos en el gran área metropolitana no tenemos eso. No han llegado todos estos a diferentes áreas. Por eso es que concluimos que tiene que haber una democratización para todos por igual. No, Eric, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Ojalá que su libro tenga el éxito esperado y evidentemente su conclusión y su observación de que estamos escribiendo para que futuras generaciones entiendan mucho mejor el proceso que siguió Costa Rica para el teletrabajo, creo que va a ser valiosísimo. Le agradezco mucho su participación, espero tenerlo en alguna próxima ocasión, a usted o a don Steven, para que hablen con mucho más profundidad, tal vez sobre algún tema muy específico que en el libro se vaya presentando. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos conseguir el libro ya para finalizar? En cualquier librería jurídica, don Alejandro. Y muchas gracias a usted más bien por esta iniciativa. Muchísimo gusto. Dios les bendiga y nos vemos en Cuentas Claras en los próximos días en nuestro próximo programa. Les agradecemos mucho, que Dios les bendiga y cuídense por favor a todos nuestros oyentes. Finalizamos Cuentas Claras por hoy. Le esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana junto a GTI y sus invitados aquí en Colombia, donde le brindaremos temas y orientación para que siempre lleve sus cuentas claras. Cuentas Claras.